Hoy os quiero presentar la teoría del Heartland, una teoría que siente las bases de la geopolítica, presentada por primera vez el 25 de enero de 1904 por Sir Halford John Mackinder, que, bueno, dio un discurso titulado El pivote geográfico de la historia, o el fulcro geográfico de la historia, el eje geográfico de la historia, si queréis, que es de los primeros estudios geopolíticos que se conocen, que existen. Por aquella época, comienzos del siglo XX, pues empezaban estas teorías, ¿no? Era la época en la que se había descubierto todo el mundo, se había llegado al Polo Norte, al Polo Sur, etcétera, o estaban en ello. Se había llegado a las fuentes del Nilo, etcétera, ¿no? Entonces, parece que el mundo ya estaba totalmente conocido, su tierra estaba totalmente repartida entre distintas naciones y se empezó a pensar, pues, por qué unas sociedades evolucionan de una forma y otras de otra, por qué hay conflictos. Y Mackinder, Wilkinson y otros, voy a hablar de Mackinder, pensó en que la geografía de alguna forma determinaba estas relaciones entre los estados y que lo hacía y que lo hizo a lo largo de toda la historia. Él presentó esta conferencia y, bueno, no te creas, que después de la conferencia los de la Real Sociedad Geográfica de Londres luego se fueron a putas, no te creas, Phileas Fogg se va a putas, ¿no? La cosa va así. Y bueno, tenía la mujer hecha un cromo, era un plátano diario mínimo al día, era algo para alquilar balcones. Bueno, pues como digo, esta teoría, ¿no? Esta teoría se basa en la consideración de la isla mundo, de Eurasia como la isla mundo. Y dentro de Eurasia, la zona interna de Eurasia, que hoy sería Rusia, sería la parte más interna de Rusia, resulta que tiene una serie de características que determinaron la forma de actuar de los pueblos que vivieron ahí a lo largo de toda la historia. Las características geográficas y climáticas de Rusia pues nos hablan de un área helada en el extremo norte, luego una zona de bosque espeso entre el paralelo 50 y el 60 y luego una zona de estepa y de llanura entre los meridianos 50 y 40. Los pueblos que viven en la zona de estepa son pueblos habituados a moverse rápidamente, a caballo, a camello, etcétera, ¿no? Pueblos de nómadas, pueblos de las estepas, que se las hicieron pasar canutas a todos los que vivían alrededor. Y bien, y son estos pueblos los que vivían en el eje geográfico de la historia, ¿no? En el llamado Heartland, en el corazón del mundo, si queréis. Esta parte de Asia tiene unas características, como ya digo, que determinaron el comportamiento de estos pueblos. Por ejemplo, sus ríos más importantes desembocan o bien en el inhóspito norte o bien en grandes lagos interiores. Es decir, nadie que tenga el eje del mundo puede convertirse en una potencia naval si no es desplazándose hacia la península europea, hacia el sur o hacia el oriente. Este choque entre los pueblos internos, digamos, y los de la media luna que nos queda externos, determinó muchas de las crisis históricas y muchas de las cosas que sucedieron en la historia, ¿no? Por ejemplo, tenemos las famosas invasiones de los pueblos bárbaros, ¿no? Que nosotros conocemos como las invasiones bárbaras al Imperio Romano, pero que otros muchos conocen como, pues, guerras de otro tipo, ¿no? Ya había un imperio chino que se tuvo que enfrentar contra estos. Por cierto, que los chinos, al ganar contra los esteparios, empujaron a estos pueblos hacia el imperio romano, ¿no? Y había un imperio persa que también se enfrentó contra ellos, etcétera, ¿no? No fue solamente las invasiones de pueblos bárbaros contra Roma, no, o sea, también todo lo que había por el medio, pues fueron siendo expulsados hasta que llegaron a Finisterre, vaya, no, y luego ya no pudieron ir a más, ¿no? No pudieron ir a América. O quizás sí, no lo sabemos, pero bueno, vete tú a saber. Y luego está en la Edad Media, pues las invasiones mongolas que tuvieron bastante éxito. Si las invasiones bárbaras
de los siglos V, VI, determinaron la Europa medieval, las invasiones mongolas determinaron el Asia o el Centro Asia medieval. Los mongoles ganaron e instauraron dinastía en China, en Hyderabad, en el Indostán, en Persia, llegaron a Asia Menor, llegaron a Hungría. Es decir, de la misma forma que ocurrió antes con las invasiones bárbaras en el siglo V, pues se repitió la historia. ¿Y por qué? Porque estos pueblos eran mucho más rápidos, eran esteparios, tenían que cubrir largas distancias de llanura y estepa en muy poco tiempo, y los pueblos, los estados formalmente constituidos en aquellas épocas, que quedaba todo por la franja exterior, China, la India, en Persia, en Europa, pues no estaban preparados contra esto, y más o menos pues aquí hubo las zonas de conflicto. Según la tesis de Mackinder, quien domina el Heartland tiene la llave de dominar la isla mundial, toda Eurasia, incluso África. Y ante este poder solamente una potencia de carácter naval puede oponérsele. Eso siempre y cuando quien tenga el Heartland pueda dominar efectivamente la isla mundial. De ahí vienen los mayores conflictos de la historia, entre quien posee el Heartland y quien está pues entre el exterior oceánico y la frontera del Heartland. Es decir, todo lo que va de Europa occidental, Oriente Próximo, el Indostán y Sudeste Asiático, China. Si quien domina el Heartland consigue dominar estas zonas, pues entonces ya, a pesar de América, podría dominar todo el mundo. En eso se basa la geoestrategia de Mackinder, que presenta Mackinder. Y, curiosamente, pues esto concuerda bastante con la política llevada a cabo por Rusia desde el siglo XVIII prácticamente, desde la formación del Imperio Ruso, ¿no? Y luego el Imperio Soviético, que fue continuista, que continuó la política exterior de la Rusia de los zares. Y es curioso que en estas áreas de choque entre el Heartland y el exterior del Heartland, dentro de la isla mundial, es curioso que en estas áreas hayan surgido las principales religiones del mundo, ¿no? En Europa el cristianismo, en Oriente Próximo el islamismo, en el Indostán las religiones brahmánicas y en Oriente el budismo. Es muy curioso, ¿no? Cómo los del pivote, los del eje del mundo, se enfrentan a todos estos al mismo tiempo, que es algo bastante gracioso. Y como digo, pues existen unas fronteras naturales que protegen el Heartland, que son pues desde Karelia hasta el Caspio, los montes Urales, entre el Mar Negro y el Caspio, el Cáucaso. Luego está el Sáhara, que también, y el desierto de Arabia, que también son frontera natural. Luego está, pues, al este del Mar Caspio, el desierto de Karakum, que cubre prácticamente todo Turkmenistán. Luego viene el Himalaya, que es enorme, y luego el desierto del Gobi. Todos estos desiertos y cadenas montañosas, cadenas muy montañosas y muy animales, muy bestias, son, digamos, una frontera natural. Entonces esto determina, pues, dos zonas. Más allá del Heartland está la media luna interior y la media luna exterior. Como digo, en la media luna exterior es donde se dan los mayores conflictos posteriores a la presentación de esta teoría por parte del inglés. Tenemos, por ejemplo, pues en Europa Oriental, conflictos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Tenemos conflictos en el Cáucaso, tenemos conflictos en Extremo Oriente, tenemos conflictos en Afganistán, en Cachemira, en el Sudeste Asiático, guerra de Vietnam, por ejemplo, en la península de Corea, la guerra de Corea. Entonces, todo esto se explicaría por el equilibrio de poder o el enfrentamiento entre el interior, entre la potencia terrestre del interior, del Heartland, y todas las pequeñas potencias que rodean y que están en la media luna interior. Y bueno, como sucedió con las invasiones bárbaras, las invasiones mongolas,
Lo que dice Mackinder es que el Imperio ruso sustituyó las antiguas cabalgadas y camelladas de los pueblos mongoles, de los pueblos turcomanos, por el ferrocarril. Y él veía en el futuro pues una Rusia basada en el transporte rápido por ferrocarril y no tanto por carretera, cosa que luego hizo la Unión Soviética. Es curioso porque en el interior de la Unión Soviética, sobre todo en la parte asiática de la Unión Soviética, era difícil encontrar carreteras asfaltadas. Sin embargo, las redes de ferrocarril sí que se hicieron, y bueno, y a veces se hicieron por hacer, ¿no? Y para matar a presos políticos. Pero sí que es curioso que siguió este patrón, ¿no? Y ya digo, esto lo dice Mackinder en 1904. 1904, que ni siquiera había empezado, creo, la guerra ruso-japonesa. Creo que sí, creo que estaba en Manchuria ahí, pero bueno, que tuvo bastante puntería el bueno de Sir Halford John Mackinder. Y nada, y eso era todo. Quería presentaros esta teoría. Y bueno, y así tenéis cosas de que hablar también en la cafetería, ¿verdad? Y nada más, esto ha sido todo. Así que no olvidéis darle a me gusta, suscribiros y dejarme algún comentario. Venga, nos vemos.